Hola. Hola. Hola, Hola. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, antes que nada, antes que me vaya a olvidar, vamos a combinar el día del recuperatorio. Tenemos 2 clases para el recuperatorio, ¿no? 2 viernes nos quedan. Lo vamos a hacer, la fecha que me habían asignado era el 29, el lunes 29, pero la vamos a pasar para el viernes 26. Así que igual lo voy a poner en el campus por si alguno no está presente ahora. Así, y recuerden que va a ser presencial. Así que el viernes 26 vamos a hacer el segundo parcialito. ¿Ok? ¿Hay algún inconveniente con pasarlo del lunes al viernes? ¿Estamos de acuerdo? No llegué a escuchar. ¿Qué fecha caería entonces? El viernes anterior, el viernes 26. En la nota que yo tenía agendado era el 29, pero como cae el lunes, yo lo paso para los viernes, que son los días nuestros. Así que quedaría para el viernes 26. Profesor, ¿usted está hablando del segundo parcial? El segundo parcial, sí. Ah, ok, porque no lo escuché bien. Claro, el segundo parcial. Sería el 26. Que va a ser el 26 presencial, ahí en la facu. Ok. Y van a entrar los temas que veamos hoy y el próximo viernes. Son poquitos temas los que van a entrar para estudiar. ¿Igual que el primero? Igual que el primero va a ser, sí. 5 preguntas. Bueno, vamos a arrancar hoy con el poder de policía municipal. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de los postulados para lograr el municipio del futuro o el municipio del tercer milenio? Uno de los postulados que señalaba el doctor Sucherino era que el municipio ejerciera un poder de policía amplio. Y creo que dimos 2 o 3 conceptos y dejamos, porque hoy lo vamos a desarrollar el tema
totalmente en la clase de hoy. Antes de abordar el poder de policía municipal, vamos a explicar el poder de policía, lo que se entiende por el poder de policía que ejerce el Estado, y luego vamos a circunscribirnos precisamente al poder de policía en la esfera municipal. Como primer medida, nosotros tenemos que diferenciar, aunque por ahí parezca obvio, pero hay que aclarar que no hay que confundir lo que se entiende por policía con lo que nosotros denominamos, estamos viendo ahora, vamos a ver cómo, y que se denomina poder de policía. Son dos cosas diferentes. Cuando uno habla de policía, estamos haciendo referencia a la policía de seguridad, es decir, a la función del Estado de prevenir un delito, ¿verdad? Eso es policía. Pero cuando hablamos de poder de policía del Estado, en el Estado, repito, poder de policía del Estado federal, provincial o poder de policía en la esfera municipal, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente y estamos haciendo referencia a la facultad de reglamentar derechos individuales. Es decir, la facultad del Estado de reglamentar derechos individuales. Es decir, cuando uno habla de poder de policía, ustedes lo tienen que entender como un poder de legislación, como un poder de legislación, de reglamentación vía legislativa, ¿verdad? Es decir, que este instituto del poder de policía se consagra la facultad de reglamentar o una facultad reglamentaria del Estado. Y esta facultad de reglamentar se refiere a reglamentar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, fundamentalmente los derechos individuales que consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando estos derechos individuales colisionen con un derecho social, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Primero vamos a hacer un estudio del poder de policía y la evolución que ha tenido este instituto a lo largo de los años y cómo se ha ido interpretando esta facultad del Estado de diferentes modos de acuerdo a cada época, ¿verdad? Es decir, cómo ha cambiado este criterio la Corte en las distintas épocas. Es decir, cómo van a ver cuál era el criterio que tenía la Corte en 1890, en 1922, y cómo es el criterio de la Corte en la actualidad de a una misma base normativa. ¿Me explico? Es decir, vamos a ver cómo en el 1900 la Corte interpretaba lo que se entendía por poder de policía del Estado en ese momento y cómo fue variando la misma interpretación de una misma, las diferentes interpretaciones de una misma norma jurídica, que es la reglamentación de los derechos individuales que se consagran en el artículo 14, fundamentalmente. ¿Se entiende lo que vamos a ver? Sí, profesor. Bueno, tenemos que recordar que en esta facultad de reglamentar los derechos individuales, cuando entren en colisión con un derecho social o un derecho comunitario, tenemos que recordar que todos los derechos son relativos. Todos los derechos que se enumeran en el artículo 14 son relativos. El único derecho absoluto que podemos definir
o que podemos señalar sería el derecho a la vida, aunque también está discutido si el derecho a la vida es un derecho absoluto. Pero, para que quede claro, todos los derechos son relativos. Por ende, ¿qué quiere decir? Que todos los derechos no son absolutos y son susceptibles de ser reglamentados. Todos los derechos del artículo 14 son, ustedes los recuerdan, el artículo 14, y después tenemos el 14 bis, ¿se acuerdan? El artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es precisamente, que quiere decir que todos los derechos son relativos, por ende, todos los derechos se pueden reglamentar. Esa facultad de reglamentación surge del artículo 14, que a su vez, el artículo 14, ustedes recuerdan, tiene su reaseguro con el artículo 28 de la Constitución Nacional. El artículo 28 dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿verdad? Este es el reaseguro que tienen los derechos individuales, que son susceptibles de reglamentación, pero, ¿qué dice el artículo 28? Que en ese afán de reglamentarlo no pueden ser desnaturalizados o suprimidos los derechos que se van a reglamentar. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos que todos los derechos del artículo 14 son relativos. Después del 14 tenemos el artículo 17, que habla del derecho de propiedad, el artículo 18, que ya estudiamos con las garantías constitucionales, y el artículo 19, que se refiere al principio de reserva. El artículo 19 es importante, y lo vamos a recordar. Dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, solo están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo, donde se consagra el principio de reserva, es, con lo que vemos, ¿qué es? ¿Qué viene a ser? ¿Qué derecho se consagra en este artículo? Es el único derecho que no puede ser reglamentado. A la privacidad. El único derecho donde no se puede ejercer, sobre el cual no se puede ejercer el poder de policía, ¿verdad? En el derecho a la intimidad. Acá el Estado no puede ejercer el poder de policía. Este es el principio de reserva. Todas las acciones que no perjudiquen a un tercero, ni ofendan a la moral pública, ni al orden, dice que están reservadas a Dios y exenta de toda autoridad de los magistrados. Es decir, que sobre este derecho no puede aplicarse lo que estamos viendo nosotros ahora, el poder de policía. Es en el único lugar donde no puede meterse adentro de nuestra cabeza el poder de policía del Estado. Todos los demás derechos el Estado puede inmiscuirse y reglamentarlos, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta lo que dice el artículo 14 y el 28. Es decir, que en ese afán de reglamentación no puede desnaturalizarse el derecho que se va a reglamentar. Como ven, el poder de policía aparece ya en la Constitución de 1853-1860, en el artículo 14. Y lo que vamos a ver ahora
es el análisis de los orígenes de este instituto. Cómo aparece y cómo es, y vamos a ver cómo aparece y luego cómo fue receptado por Alberdi en 1853 y consagrado. Ya lo había estudiado en el anteproyecto y luego obviamente fue consagrado en la Constitución en el artículo 14 por Alberdi, ¿no? Concretamente, los orígenes de esta figura del poder de policía como figura genérica aparece por primera vez en 1827. En 1827 aparece acuñada por primera vez este término, poder de policía, y fue en un fallo que dictó la Corte de Estados Unidos en ese año, en un fallo que era Charles Brown versus Estado de Maryland, en 1827. Ahí se resolvió por primera vez y se acuñó el término poder de policía. ¿Puede repetir el fallo? Sí, ¿puede repetirlo, doctor? La primera vez que se acuñó el origen de este instituto surge en 1827 en el fallo que dictó la Corte de Estados Unidos en los autos Charles Brown o Brown contra Estado de Maryland. Maryland se escribe, Mary con Y, Land, Maryland. La situación fáctica de los hechos en este caso son los siguientes. El señor Brown era un proveedor de material bélico para el Estado Confederacional Central norteamericano y se dirigía a la ciudad de Washington. Es decir, que Brown iba transportando material bélico, 1827, iba transportando material bélico como proveedor del Estado Confederacional y iba camino a Washington. Obviamente iba en vehículos a tracción a sangre, en carretas, ¿verdad? Llevando ese material bélico, reitero, rumbo a Washington. Y es de aquí que cuando llega Brown a la frontera con el estado de Maryland, las autoridades del estado de Maryland le impiden el paso, ¿verdad? Las milicias del estado de Maryland le impiden continuar su marcha, alegando que Brown estaba transportando un material peligroso para la vida y para la salud de la población del estado de Maryland. Y ahí es cuando se entra en colisión, lo que nosotros habíamos señalado anteriormente, entra en colisión un derecho individual que tiene Brown de transitar libremente por el territorio del país, en Estados Unidos, y por el otro lado, el derecho de la población de no verse afectada la población por un daño en la salud y el derecho a la vida de la gente del estado de Maryland, ¿verdad? Ahí está la colisión del derecho individual de transitar y circular libremente y el derecho superior el derecho a la salud y a la seguridad de la gente del estado de Maryland. Entonces, cuando a Brown le impidieron seguir su camino, su marcha a entregar el material bélico, se planteó la cuestión judicial que resolvió la Corte de Estados Unidos en 1827, ¿verdad? Y repito, por un lado estaba en juego la libertad económica de circular por el territorio y por el otro lado estaba en juego el derecho a la vida y la salud. Y ahí, cuando se resolvió
este caso, el juez Marshall, que era el presidente de la Corte de Estados Unidos, acuñó por primera vez el término poder de policía, police power. Ahí surgió por primera vez esa denominación, poder de policía. Y los contenidos básicos de este fallo son los siguientes, para resumir. Estaba el estado actuaba, por un lado, el estado de Maryland en defensa de un derecho social superior que podía limitar el derecho individual de Brown, ¿verdad? Pero en ese afán, en esa reglamentación, nunca se podía desconocer el derecho de Brown, ¿verdad? Y el caso se resolvió de la siguiente forma. Lo que es importante y que tiene que quedar, y lo fundamental fue que el juez le prohibió a Brown circular vía terrestre como venía circulando. Le dio la razón al estado de Maryland porque dijo es peligroso, por más que exista el derecho a transitar, circular, la libertad económica, tiene que ceder frente al peligro de transportarlo vía terrestre. Entonces le prohibió que siguiera el trayecto, el viaje por tierra, y como no le puede desconocer el derecho a transitar, le dijo que podía seguir transitando, pero lo tenía que hacer vía fluvial y luego vía marítima, ¿verdad? Y para poder hacer eso, le obligó el juez Marshall, le obligó a Brown a contratar seguros para realizar ese viaje. Así le hizo contratar un seguro en favor de los propietarios ribereños, por las dudas si llegaba a haber algún accidente, otro seguro a favor de los tripulantes de los barcos, y otro seguro en favor de terceros por la propia carga peligrosa. Entonces, ustedes ven ahí cómo colisionan en ese caso el derecho individual frente a un derecho comunitario o social. Y en definitiva, cómo el poder de policía va a reglamentar el derecho individual, es decir, el derecho de Brown, pero no lo podrá aniquilar. Es decir, concretamente en el caso de Brown, le prohibió que viajara por tierra, pero le permitió que continuara ejerciendo su actividad económica y de transitar libremente, pero le dijo que lo tenía que hacer primero por el río y luego vía marítima, y además le impuso como obligación contratar esos seguros. Y como dijimos anteriormente, Alberdi, que era un gran estudioso y estaba sumamente actualizado, conocía la creación de este fallo de la Corte de 1827, y entonces ya en el anteproyecto de Constitución ya lo incorporó, y luego en la Constitución propiamente dicha lo incorporó en el artículo 14, que acabamos de leer. Todos los habitantes gozan de todos los derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Se entiende? ¿Está bien el tema? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces
vimos la caracterización del poder de policía y vimos el surgimiento de este instituto. Y ahora vamos a ver lo que habíamos señalado anteriormente, y vamos a ver cómo es la evolución en nuestra jurisprudencia en la aplicación de este instituto. Y vamos a ver con los diferentes fallos que hubieron a lo largo de los años, vamos a ver cómo la Corte ha interpretado de una manera distinta la misma base normativa, porque la Corte, cada vez que interpreta el poder de policía, que es el instituto este que vemos que surgió en el fallo este, que está consagrado en el artículo 14 y en el 28, cómo es que la Corte, cuando en función de esos dos artículos ejerce el poder de policía y cómo va interpretando esa misma base normativa en forma diferente. ¿Me explico? O los mareo. Ahora lo van a ver cuando veamos los fallos. Entonces, a lo que voy es que vamos a ver cómo la Corte ha interpretado el artículo 14 con una mirada política e ideológica diferente según la época. En unos años se interpretaba una cosa y en otros años posteriores la Corte interpretaba otra cosa por el poder de policía. Y así ustedes van a ver que un conflicto, estamos hablando de un conflicto, de un derecho individual y un derecho social, ese conflicto en algunas veces se le dio primacía al derecho individual y que era lo que se le daba por principal o se le daba primacía, y como en otra época se le daba primacía al derecho social. Es decir, cómo la Corte en diferentes épocas ha tenido una mirada ideológica y política diferente, ¿verdad? Y acá, en este cambio de interpretación de la Corte, que en definitiva es una función del Estado para velar por el interés general, y aplica, cuando vela por este interés general, aplica el poder de policía, ¿verdad? Hoy en día tiene una aplicación amplia el poder de policía, como vimos, como después vamos a ver cuando hacemos referencia a la aplicación del al Instituto del Poder de Policía en la esfera municipal. Pero hoy en día en la Corte la interpretación es una interpretación amplia del poder de policía. Ahora, cuando desarrollemos el tema este de cómo ha ido evolucionando, vamos a ver cuáles han sido las posturas con respecto a la aplicación de este instituto. Entonces, antes de ver los casos jurisprudenciales, tenemos que explicar que hay dos criterios con respecto a los límites al poder de policía. El primer criterio, que es el primer criterio que aparece en la historia, es el criterio restringido o que se denomina el criterio europeo de poder de policía. Es el criterio restringido europeo del poder de policía. Este criterio restringido del poder de policía dice que
en principio, el poder de policía del Estado, que se manifiesta cuando reglamenta los derechos individuales, como estuvimos explicando, solo puede abarcar 3 esferas, es decir, tiene un criterio restringido. El poder de policía para reglamentar los derechos individuales, entonces, solo se puede aplicar para un poder de policía de seguridad, poder de policía de salubridad y un poder de policía de moralidad. Es decir, restringido a seguridad, salubridad y moralidad o conservación del orden. Este es el criterio restringido, o es la vieja corriente europea que define al poder de policía, entonces, como vimos, como la facultad que tiene el Estado de imponer limitaciones y restricciones a los derechos individuales con la finalidad solamente de salvaguardar la seguridad pública, salubridad pública y moralidad pública. ¿Verdad? ¿Se entiende? Es decir, que el Estado solo puede reglamentar los derechos individuales cuando colisionen en esos aspectos, cuando colisione con la seguridad pública, cuando colisione con la salubridad y cuando colisione con la moralidad pública. Solamente cuando el derecho individual colisione con esos derechos superiores o sociales, pero limitados a, reitero, seguridad, salubridad y moralidad. Esta es la interpretación restrictiva o el criterio europeo del poder de policía, que es la vieja corriente europea. Y por otro lado, hay una corriente norteamericana, que es una corriente que se denomina corriente amplia. Precisamente esta corriente norteamericana nace a partir del fallo de 1827 de la Corte de Brown contra Estado de Maryland, ¿verdad? Y luego se va complementando o se incorpora con la idea de bienestar general o fin social. ¿Estamos? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, en el fallo Brown con Estado de Maryland se aplicó el poder de policía amplio. No. No había esa distinción. Claro. Con ese fallo sí, surge por primera vez el criterio amplio, porque anteriormente solamente el Estado se podía abocar a seguridad, salubridad y moralidad. Acá entra en juego la salud y el peligro para los pobladores, entonces ya exceden el criterio restringido. Y por eso es que a partir de este fallo, está bien lo que dijiste, a partir de este fallo empieza o surge el criterio amplio de poder de policía. Justamente porque ven que ya no tiene la interpretación restrictiva tradicional de seguridad, salubridad y moralidad. Acá se incorporan otros derechos. Es decir, que con este fallo surge la teoría amplia. ¿Está bien? Se empieza a aplicar lo que después se conoce como teoría amplia del poder de policía. ¿Está bien? Entonces, una vez aclarado esta cuestión del origen del instituto, del poder del origen del instituto y las dos teorías que hay, ahora sí vamos a ver cómo ha evolucionado la interpretación de nuestra Corte para la aplicación de este instituto.
en un primer momento, la Corte obviamente hacía interpretación del criterio restringido, que era el criterio que existía en ese momento, es decir, del criterio europeo. Y ahí hay dos fallos que tienen que saber ustedes. El primer fallo se llama Fallo Plaza de Toros, que es de 1870. Y el otro fallo importante en esta primera etapa es el fallo Saladeristas de Barracas. Saladeristas de Barracas de 1887. En el primer fallo de la Corte, en el fallo Plaza de Toros, acá se había dictado una ley que prohibía la corrida de toros y la construcción de una plaza donde se iba a llevar a cabo esa actividad. Y entonces el propietario de la plaza de toros, donde se llevaba a cabo esa actividad, vio que por una ley se le prohibía ejercer esa actividad. Y ahí fue cuando la Corte, interpretando el criterio restringido, dijo que era constitucional prohibir esa actividad porque estaba en juego la moralidad pública, se mataban los toros, y también la seguridad. Entonces, ven ahí que en ese fallo, Plaza de Toros, la Corte aplica el poder de policía y dice que declara que es constitucional y rechaza el amparo que había, el planteo de constitucionalidad que había planteado el dueño de la plaza, porque no se le prohibía desarrollar esa actividad que hasta ese entonces era lícita. Y luego tenemos que en 1877 está el fallo que dicta la Corte Saladeristas de Barracas. Acá también la Corte dice que es constitucional la ley porque se había dictado una ley que prohibía a partir de ese dictado de esa ley, prohibía que se tiren los desechos de la faena en el riachuelo. Entonces, los saladeristas plantearon la inconstitucionalidad de la ley y la Corte dijo que la ley que prohibía arrojar los desechos y la faena en el riachuelo es válida porque entra en juego la salud pública. Y aparte, en este fallo, Saladeristas, la Corte va un poco más allá que en el fallo Plaza de Toros, porque dijo también que los propietarios de los saladeros no podían invocar derechos adquiridos. Es decir, que aunque invocaran derechos adquiridos, los derechos adquiridos cedían cuando colisionaban con el derecho a la salud pública, ¿verdad? Es decir, que vemos cómo en este fallo se sigue haciendo, la Corte, cuando interpreta el artículo 14, sigue aplicando el poder de policía con un criterio restrictivo, que era los ámbitos hasta donde en ese momento podía el Estado reglamentar derechos individuales. Y este criterio restringido de la Corte cambia recién en 1922. En 1922, la Corte ahora adopta el criterio amplio del poder de policía. Es decir, que el Estado no solamente puede intervenir en esas cuestiones, sino interviene en forma amplia en otros temas, ¿verdad? Y la primera vez que aplica este criterio amplio es en
en 1922, que es el fallo Ercolano. Es decir, que ahora el Estado no solo va a intervenir cuando entre en juego la seguridad, la salubridad y la moralidad, sino también ahora cuando entre en juego intereses económicos de la sociedad. Este fallo Ercolano de 1922 fue dictado por la Corte a fines de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Y en ese momento se había dictado una ley que congelaba los alquileres, ¿verdad? Una ley que congelaba los alquileres y debido a la escasez de vivienda, prorrogaba los contratos de alquileres. Y acá entonces es cuando la Corte aplica este criterio amplio y el Estado viene a intervenir en la renta de la propiedad privada, porque congela los precios de los alquileres. Dice la ley, dice la Corte, algo que les sonará a ustedes, que se sigue diciendo, de carácter excepcional y temporario, y congela los precios. Fallo Ercolano de 1922, entonces, y luego en 1934 también la Corte vuelve a hacer una interpretación amplia del poder de policía, es decir, esta postura amplia, y acá dice que en 1934, que es un caso de la compañía Swift contra Estado Nacional. Acá la Corte dijo que es válido que la actividad del Estado de obligar a pagar un impuesto del 1,5% sobre la venta de ganados, y ese impuesto, ese 1,5%, iba a ser destinado a la Junta Nacional de Carnes, ¿verdad? Ahí es cuando aparece el intervencionismo estatal y obliga a los productores ganaderos a asociarse a la Junta Nacional de Carnes y a pagar el 1,5% de las ventas que hiciera cada ganadero. Ven como el poder de policía, el Estado ya no solamente se va metiendo en estas cuestiones tradicionales, sino que se va metiendo con un criterio amplio y regulando otras esferas diferentes, y como en 1934 es diferente a cómo va perdiendo jerarquía el derecho individual, y cómo va ganando terreno el derecho social, cómo la Corte va cambiando, ha ido cambiando el criterio de una misma situación fáctica, porque con estos fallos ustedes ven cómo interpretaba la Corte la misma cuestión en diferentes épocas. Luego, en 1960, hay otro fallo importante donde la Corte aplica el criterio amplio del poder de policía del Estado. Cada vez el Estado va reglamentándonos nuestros derechos individuales cada vez más, ¿verdad? Así, en 1960 está entonces, dijimos, el fallo Cine Callao. La situación fáctica era que estaba en juego el derecho de propiedad y el derecho de ejercer el comercio, por un lado, y por el otro lado estaba en juego un interés social. Y aplicando esta teoría amplia del poder de policía, acá el Estado obligó
a los dueños de los cines, concretamente al dueño del cine Callao y a todos los demás dueños de los cines, a contratar números vivos, porque antes, en esa época, cuando daban una película, había una pausa y subían al escenario números vivos y había artistas de variedades y tocaban música, etc. Entonces, el Estado los obligó a los dueños a contratar números vivos, es decir, artistas de variedades, para que actuaran adentro de las salas de los cines. El dueño del cine Callao dijo que era inconstitucional que se lo obligara a contratar, porque se violaba el derecho de propiedad de usar y disponer libremente la propiedad. Pero acá el Estado los obligó a los dueños a contratar con sus recursos y a pagarles con su bolsillo, con el bolsillo de los dueños de los cines, a pagarles y contratar a los artistas de variedades para que hagan sus actividades entre función y función. Es decir, que acá, 1860, la Corte, la mayoría de la Corte dijo que era constitucional y válida esa obligación. El único voto en minoría que hubo fue el fallo del juez Bofi Boyero, que dijo que era inconstitucional obligar contra su voluntad, a obligar a los dueños de cines a contratar contra su voluntad a estos artistas de variedades. Pero acá entonces, como ven, es cuando viene otra vez aparece otra vez la intervención del Estado, la figura del Estado intervencionista, y cómo amplía el Estado el poder de policía. Está claro, y tenemos que recordar entonces lo que habíamos señalado, que hoy en día se sigue el criterio amplio en cuanto al poder de policía, el Estado en general. ¿El año de este fallo cuál es? ¿1860? No, 1960. Ah, Cine gracias. Callao, 1960. Gracias. ¿No? Doctor, Sí. disculpe, solo por curiosidad, ¿en qué se basaba el fundamento de este último fallo? Y Lo explicó más o menos, pero no ¿el veo por fallo de Cine qué Callao? torcer la voluntad de contratar gente que no quiere, básicamente. Claro, porque aparece la figura del Estado intervencionista y la actividad, cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Pero, o el Estado con un fin social, en este caso, le obligaba a contratar números vivos, ¿verdad? Porque pero lo más importante y lo fundamental era que los obligaba a contratar, pero los obligaba a que los pagara el particular, no era que se los pagaba el Estado, ¿verdad? Y bueno, es la visión amplia del poder de policía de reglamentar cada vez más derechos individuales cuando entren en colisión con un derecho superior o comunitario. Y ahí ven cómo va variando sobre todo la postura filosófica o ideológica que tiene la Corte en determinados momentos de la historia en el país. Y como esos ejemplos podemos venir más acá y van a ver cómo el Estado ejerce el poder de policía. Por ejemplo, cuando aplicó el plan Bonex y le obligó a los que habían depositado dinero en los bancos, les enchufó un bono.
cómo obligó a especificar los depósitos, el Estado, de manera temporal y excepcional, como dijo la primera vez el fallo, ¿verdad? Cada vez más interviene el Estado en los derechos individuales, ¿verdad? Y cómo va a cambiar, y cómo la Corte, que en definitiva la Corte es la que resuelve estas cuestiones, la Corte va imprimiendo una mirada ideológica y filosófica diferente en cada contexto histórico. No era lo mismo el criterio de 1870 o 1932 o 1960 que el criterio que ha tenido la Corte en los últimos años, y sobre todo se lo repito, para algo más cercano a nosotros, el tema de la especificación, ¿verdad? O anteriormente, repito, el tema cuando obligó a los depositantes en pesos, que les enchufó los bonos, el plan Bonex. Y por ejemplo, ahí en el tema del corralito también es intervención. Claro. Con el tema de que la gente depositaba dólares y luego el Estado le devolvía menos de lo que realmente valía. Claro, y apareció ahí la solución salomónica del esfuerzo compartido, pero la gente nunca se llevó, salvo los que hicieron amparo. Luego apareció la ley del esfuerzo compartido, ¿se acuerdan? Y los que interpusimos amparos, se pudo recuperar la moneda de origen, pero los que no interpusieron amparos, apareció la solución salomónica de la Corte del esfuerzo compartido, ¿verdad? Y la solución para la devolución en pesos. Aclarado estas cuestiones, vamos a ver ahora concretamente el poder de policía, pero ya a nivel municipal, ¿verdad? Explicamos qué es el poder de policía, los límites que tiene el poder de policía, los límites, cómo era cómo es el criterio restringido, cómo es el criterio amplio en cuanto a los límites. Y ahora vamos a ver, en definitiva, la clasificación del poder de policía en la esfera municipal. En la esfera municipal, el Estado municipal, cuando para aplicar el poder de policía, aparecen organismos como Inspección General, Dirección de Tránsito, Dirección de Higiene y Bromatología, los típicos juzgados de faltas y contravenciones. Ahí es cuando se va, ahí es cuando el Estado municipal va aplicando estas cuestiones en el ejercicio del poder de policía, ¿verdad? Y entonces, con estos organismos que recién nombramos, podemos clasificar el poder de policía municipal en las siguientes funciones. Podemos señalar que hay un poder de policía municipal que se va a abocar a la seguridad, un poder de policía municipal que se va a abocar a la sanidad e higiene, un poder de policía municipal que se va a abocar a la moralidad, y un poder de policía municipal que se va a abocar a la industria y comercio. Y repito, como la opinión de Sucherino es que hoy en día el municipio, siguiendo estas corrientes amplias, tiene que tener un poder de policía amplio. Eso es lo que sostiene el doctor Sucherino, pero con una aclaración.
que la vemos ya y después lo vamos a explicar. El doctor Sucherino dice que el municipio tiene que tener y ejercer un poder de policía amplio, pero no tiene que ser discrecional. El ejercicio del poder de policía del municipio no puede ser discrecional y por ende tiene que estar fundamentado en leyes, en una ley o una ordenanza. Es decir, que no puede ser discrecional, tiene que ser fundamentado en una ordenanza o en una ley, el ejercicio, ¿verdad? Después vamos a volver al tema este. Entonces, el poder de policía de seguridad es, por ejemplo, cuando el municipio aplica el código de tránsito, ¿verdad? Son los nunca bien ponderados inspectores de tránsito, ¿verdad? Ahí se ejerce el poder de policía de seguridad. También el municipio ejerce el poder de policía de seguridad edilicia. Y ahí es cuando aparece, por ejemplo, en inspección general, obras privadas, que actúa para la seguridad de las personas y la calidad de vida. También en esta policía de seguridad aparece el poder de policía cuando aparecen ruidos molestos o contaminación. Luego tenemos también el poder de policía municipal cuando abarca seguridad e higiene. Estas cuestiones de seguridad e higiene hacen a la protección de la salud pública, ¿verdad? Y acá, por intermedio de bromatología, el municipio, con el poder de policía bromatológico, se encarga de mantener la calidad alimenticia, y también acá el municipio se encarga de la problemática de la recolección de residuos en esta faceta del poder de policía. También el municipio ejerce un poder de policía, por ejemplo, en espectáculos públicos y en espectáculos privados. Así, el poder de policía del municipio para espectáculos masivos, por ejemplo, un ejemplo así notorio, para que enseguida se ubiquen, por ejemplo, cuando ejerciendo el poder de policía sobre espectáculos públicos, ¿se acuerdan en esa oportunidad que creo que fue Andrés Baldini, que quiso traer a Los Redondos a la ciudad de Mar del Plata, y el municipio, ejerciendo el poder de policía sobre los espectáculos públicos, prohibió ese espectáculo público porque carecía de infraestructura, no había condiciones de seguridad ni de higiene, había congestión de tránsito, los sonidos, destrucción de jardines y demás. Y entonces el municipio, ejerciendo el poder de policía, prohíbe, por ejemplo, ejerciendo el poder de policía, un espectáculo público. Y también el municipio, ejerciendo el poder de policía, va a prohibir un espectáculo privado. Y el ejemplo notorio y palmario de esto, lamentable, por cierto, o de falta de poder de policía en la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Fue que le costó la cabeza, claro, le costó la cabeza a Aníbal Ibarra,
¿verdad? Fue el lamentable caso de Cromañón, donde murieron 190 y pico de personas por falta de controles del municipio en esos espectáculos privados. Entonces ahí tenemos poder de policía en espectáculos públicos, en la playa, el poder de policía, con los ruidos, y en los lugares privados también. Luego también tenemos, por ejemplo, el poder de policía del municipio en la industria y el comercio. El artículo 14 de la Constitución dice que todos tenemos el derecho a trabajar. Entonces yo, ahora, el fin de semana largo, voy a poner en el garaje de mi casa, me voy a poner a vender pizza, ¿verdad? Tengo derecho a trabajar. Y viene el municipio ejerciendo el poder de policía, y como ese lugar no está habilitado para ejercer el comercio, lo va a clausurar. Es decir, así que para ejercer el comercio hace falta la habilitación municipal, ya sea para vender determinados alimentos o para vender ropa, que le va a exigir vestuarios para hombres, para mujeres, le va a exigir determinadas condiciones para habilitar un restaurante, etc. Y caso contrario, lo va a clausurar. Y así es como el municipio ejerce el poder de policía. Y, por ejemplo, les comento, la última vez que yo tuve un asunto en este tema, era un cliente que tiene un polirrubro, donde venden despensa, ese tipo de cuestiones, y como todos los bolicheros también vende a los clientes que conoce y le piden Sertal, ese tipo de cuestiones de analgésicos que no pueden vender, porque se tienen que vender en farmacias, ¿verdad? Y a esta mujer le cae una inspección municipal, y los tipos dan la vuelta, pasan, le piden todos los papeles, todo en orden, y dan la vuelta por atrás del mostrador, y esta mujer tenía una caja de zapatos, qué sé yo, con una cruz roja, y los tipos lo levantan y ven que vendía blister de Sertal y todo ese tipo de medicamentos, y se lo clausuraron. Y bueno, hicieron la clausura, hubo que ir al juzgado de falta, y yo argumenté que no podía inspeccionar de esa forma, porque no tenía una orden para requisar nada, porque ahí tranquilamente estaba requisando sin una orden de un juez, y tranquilamente ahí podría haber tenido la mujer, no sé, dólares, lo que sea, y si hubieran desaparecido, hubiera sido responsabilidad del inspector municipal. Bueno, la cuestión es que el argumento no prosperó, y confirmaron la multa, le levantaron inmediatamente la clausura, pero le pusieron una multa, y bueno, lo clausuraron por no tener la habilitación para vender determinadas, en este caso, por más que sean de uso libre, Sertal y todas esas cosas para analgésicos, no pueden venderlos en el boliche, así en una polirrubro, ¿no? Otro ejemplo de poder de policía industrial
es, por ejemplo, también, y vemos como acá hay un control que concurre, un control del municipio, y también concurre un control de, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Por ejemplo, en las actividades industriales tienen que cumplirse con determinadas reglas de prevención para llevar a cabo esa actividad industrial, sea de ropa, calzado, etc., por una normativa municipal, pero también hay una normativa nacional, en este caso de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se lleva a cabo por las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que también tienen el deber de prevenir accidentes laborales, es decir, que también ahí hay un poder de policía que, como ven, concurre, se ejerce en forma concurrente por el municipio como por las ART y el Estado Nacional por intermedio de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Alguna duda de estas cuestiones? Una consulta. Sí. El caso del almacenero o la almacenera a la que le intervinieron, digamos, por sobre la facultad, se interpreta, ¿verdad?, sobre la facultad de allanamiento que una autoridad administrativa pudiera tener. ¿El caso llegó a la justicia ordinaria o quedó en justicia de faltas? No, es más, yo lo apelé, a ese fallo lo apelé, y lo revisó el juez correccional y lo confirmó. Lo único más liviano, que la multa la pudo pagar en cuotas, pero confirmó que estaba bien hecho el procedimiento de los inspectores municipales, por más que no tengan orden de allanamiento. Los tipos no es que vieron la heladera, si estaba enchufada, si le faltaba, si tenía el matafuego, etc. No, los tipos dieron la vuelta por atrás y empezaron levantaron la cajita así y empezaron a requisar, sin ninguna orden, pero dijo que estaba bien hecho el acta de la contravención. Y en la justicia, por eso es juego correccional, la justicia, el juez correccional, juez Rodríguez se llama, Jorge Rodríguez, de correccional, no me acuerdo qué número, acá, en nuestro departamento judicial, lo confirmó al procedimiento, y lo único que le dio cuotas para pagar la multa, pero se la impuso igual. Sí, doctor, pero esa actitud que toman es porque deben haber recibido alguna denuncia de venta de medicamentos fuera del lugar que corresponde. Seguro, yo voy al boliche acá de la esquina y me conoce, y hay veces que me ha pasado que salgo del estudio, y se acuerdan cuando se prohíbe vender bebidas fuera de 9. Claro, y yo salgo con el disfraz nuestro de abogado, saco corbata, y mirá que me van a vender una botella de vino. Este inspector, y si vas con jean y ojotas, te lo venden, pero o si te conoces te lo venden, pero si no te conocen, el bolichero ante la duda no se lo vende. Pero obviamente que el boliche vendía, pero se los vende a los clientes. Está cerrada la farmacia y, oye, che, necesito para la fiebre, para esos saquitos. No pueden ni vender saquitos de té, esos saquitos de té que tienen... y para la gripe, algo de eso. Sí, esos antigripales, ni siquiera eso, anticongestivos, nada, no se puede vender nada. Y el bolichero, vale, los tipos tienen, juega la cabeza que sos cliente del tipo, sí, tomá, ¿cuánto hay? No sé, fíjate, después me lo pagás, porque ni saben cuánto vale. Lo tienen ahí y son para los clientes, obvio, no van a andar lucrando con eso. Pero seguro que
los tipos fueron sabiendo que iban a encontrar eso. Y otra vez también le enchufaron otra multa porque ponen los cajones, ¿vieron que ponen cajones de cerveza en la vereda? En el centro ponen cajones de cerveza para que la gente pase y sepan que y no se puede poner cajones en la vereda. Y no, Bolichero porque pone un cajón de es el cerveza. tránsito. Claro, pero y ven que ustedes que está lleno de boliches, despensas que tienen cajones de Quilmes vacíos, y lo ponen como para que la gente sepa, pero eso es una multa, no pueden poner nada en la vereda. Pero si quieren hacer infracciones, hay a patadas para infraccionar con todos los requisitos que le pide la municipalidad. Está bien, si no tenemos que andar caminando esquivando cosas. Y volviendo a la cuestión esta de lo que dijimos nosotros cuando vimos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vimos el poder de policía y los postulados, dijimos que Sucherino quiere que uno de los elementos del municipio, ¿se acuerdan que eran las competencias y facultades? ¿Verdad? Bueno, Sucherino sostiene que el municipio en la actualidad tiene que ejercer un poder de policía amplio, en concordancia con el criterio americano, con el criterio amplio del poder de policía. Pero dice entonces que no puede ser discrecional. Y como ejemplo del poder de policía amplio, él cita un fallo que dictó él, un caso que resolvió él, que fue confirmado por la Cámara, de acá, Cámara Departamental Civil y Comercial, y por la Corte de la provincia. Y el caso fáctico era el siguiente. El caso era Cotton contra Municipalidad de General Alvarado de 1996. Los hechos son los siguientes. Cotton demandó al municipio de General Alvarado por continuas habilitaciones y clausuras de un fondo de comercio de que él era titular. Es decir, ¿por qué demandó al municipio? Porque ese accionar de habilitarlo y clausurarlo, habilitarlo y clausurarlo discrecionalmente, le causó un perjuicio económico sideral a este empresario y lo terminó demandando. Y Sucherino hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, condenando al municipio a pagar en 1996 $1.700.000, monto indemnización que terminó pagando la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que terminamos pagando todos los bonaerenses, ¿verdad? ¿Por qué? Por el obrar, por el ejercicio amplio pero discrecional por parte del intendente del municipio de General Alvarado. Y el tema es que Cotton quería instalar una pista de karting, y el municipio le dio la conformidad, y Cotton le dio la conformidad para el inicio de obras, y Cotton inició con ese inicio de obras, inició la realización de la pista. Llegado el invierno, el municipio le otorga la habilitación definitiva a Cotton. Llega el verano y aparecieron consorcistas de un edificio que se quejaban por ruidos molestos y contaminación. Y entonces el intendente le clausuró en el verano. El tipo estuvo laburando, invirtiendo, le dieron la habilitación, y él en el verano, cuando viene la temporada, se lo clausura.
por ruidos molestos, cosa que anteriormente no había hecho, y aire contaminado. Cotton procedió a comprar purificadores, etcétera, y el municipio rehabilita a la pista de karting y el fondo de comercio para que pueda ejercer esa actividad, y nuevamente el municipio clausura por una nueva denuncia por falta de luz que le hicieron ahora al empresario. Y entonces, con todos estos antecedentes y toda la prueba que arrimaron al expediente, el juez falló en el juicio de daños y perjuicios, falló a favor de Cotton y condenó al municipio a pagar, como les dije, $1.700.000, indemnización que terminó pagando la provincia con bonos, ¿no? Es decir, terminamos pagando todos los bonaerenses. Por eso es que, para que esto no vuelva a ocurrir, Sucherino sigue sosteniendo que el municipio tiene que ejercer el poder de policía en forma amplia, es decir, que puede abarcar, por ejemplo, estas cuestiones de clausura, pero tiene que ser fundamentado, nunca puede ser discrecional ni antojadizo, quiere decir, que tiene que ser fundamentado en ordenanzas o leyes, ¿verdad? Les voy a hacer una captura de pantalla para los presentes. Un segundo, por favor. No puedo salir de acá ahora. Ahí está. Bueno, chicos, ¿alguna duda de este tema, poder de policía? Yo subí, hay audios también, y hay material que he subido en las cursadas anteriores para que complementen para estudiar. ¿Alguna duda de estos temas? Una consulta. Sí. Las leyes que den fundamento a la discrecionalidad para el ejercicio del poder de policía municipal son, digamos, provenientes de jurisdicción amplia, o sea, nacional o provincial específicamente tienen que ser. No, es justamente para que no haya, es decir, lo que dice Sucherino es que cuando el Estado municipal ejerce el poder de policía y, por ejemplo, clausura la pista de karting, tiene que estar fundamentado, por ejemplo, en una normativa, en una ley que diga que determinado nivel de sonoridad o decibeles de sonido afecta la salud pública las emanaciones contaminan y tiene que haber una ley que prohíba esa actividad. No es que discrecionalmente le otorga y después discrecionalmente le quita. Es decir, cuando ejerce, no puede, discrecional es sinónimo de arbitrario, es decir, de discrecional, lo doy porque me cae bien, qué sé yo, sin ningún fundamento
sin ninguna legalidad, sin ningún fundamento en una ley que fundamente lo que está decidiendo. Si el municipio le dice que no le doy la habilitación, ¿pero por qué? Porque tal ley prohíbe tal actividad o la actividad viola tal normativa o viola tal ordenanza, no importa que sea una ordenanza municipal, obviamente va a ser mayor si hay una ley provincial o una ley nacional que prevé esa actividad. ¿Me explico? Sí, el fundamento puede ser amplio, perfecto. Claro, claro, claro. El fundamento tiene que ser una ley, una ordenanza, pero tiene que haber una ley que base la decisión, ¿verdad? No puede ser discrecional. A uno sí, y a 5 tipos está bien, pero ya son 6, son muchos. No, ¿y dónde está eso? Tiene que estar reglamentado, tiene que haber una ley que establezca cuándo puede ejercer el poder de policía y limitar el derecho de trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a clausurar porque hay un cajón, en el ejemplo de que hay un cajón de bebida, un cajón de Quilmes, bueno, hay una ordenanza que dice que tiene que estar libre para transitar la vía, la vereda, y no puede haber obstáculos, y hay una ordenanza que prevé, si no hubiera esa ordenanza, ahí sí, ¿en qué lo está fundando? Es discrecional. Siempre todo ejercicio del poder de policía que reglamente o restrinja un derecho individual en beneficio, en aras del bienestar general o el de la comunidad, tiene que estar fundamentado en una normativa. Y hay muchos ejemplos. Y fíjense, por ejemplo, que antes era lícito poner afiches de propagandas de marquillas de cigarrillos. Y ya cuánto hace que no se puede poner la propaganda de la calle, ¿vieron? Ponían papeles de cigarrillos, o en la vía pública, esa propaganda callejera de pintadas, de stickers, no, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. De propagandas para actividades. De afiches. Y ya esas afiches, que ya como entra en juego la salud pública, el municipio, ahora hay una ley nacional, pero ya había municipios que prohibían determinadas actividades y situaciones que todavía no habían estado reglamentadas por una ley nacional, pero ya el municipio tenía una ordenanza. Cuestión, por ejemplo, que es muy discutible. Vieron que en el partido de General Pueyrredón hay una ordenanza que dice cero, cero de alcoholemia, y la ley nacional establece 0,5. Claro. Y ahí entra en juego una ordenanza municipal y una ley que establece 0,5. Y bueno, el municipio ejerciendo el poder de policía, lo cual para mí, bueno, es discutible también. De hecho, se ha planteado la inconstitucionalidad de esa ordenanza de la época de Arroyo, pero todavía la Corte no resolvió. Y si acá viene un turista y tomó un poquito y le da arriba de 0, ya le impone una multa, ¿verdad? Y la ley provincial dice 0,5. Así que la cuestión es que el poder de policía tiene que estar fundamentado en una ordenanza, si es que le van a secuestrar el auto, una ordenanza municipal, o en una ley, pero tiene que estar fundamentado. Después el tipo dirá que esa ordenanza viola lo que establece una ley superior, que es lo que yo opino, pero bueno, las multas que le han hecho han caminado, y todavía la Corte, si yo no
no estoy mal informado, la Corte no resolvió esa inconstitucionalidad que plantearon. ¿Alguna otra cuestión? No. Doctor, o sea, todo lo que dio hoy va a tomar en el examen y lo que dé el próximo viernes. Exacto. Sí. Vamos a ver si podemos meter servicios públicos municipales que no pude ver, y lo que sí o sí vamos a ver es el artículo 129, que es un tema importante, que es el tema de la cava. La situación, el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el estudio del artículo 129, el último artículo que se incorporó en la reforma del 94. Bueno, chicos, a votar bien el domingo, y nos vemos el fin de semana que viene, el viernes que viene. Profesor, disculpe, Sí. una consultita antes de que se vaya. Sí. Van a haber más de 2 clases, ¿verdad? Hasta el parcial. Porque se No. rumoreaba que... ¿Eh? No, yo tengo la fecha del 29. Tienen 29 de... la fecha de ¿De noviembre. noviembre? Ahora Sí. ya. Claro. Ah, o sea que son 29. esta clase y una más. Y una más, exacto. Ah, perfecto. Bueno. Y nosotros, Listo. como el 29 cae viernes, cae lunes, lo hacemos el viernes 26 de noviembre, presencial. Perfecto. Muy bien. Presencial, como el anterior, el viernes en el horario de la cursada. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra consulta? No. Muchas gracias, doctor. Muchas Bueno. gracias, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta Luego. luego. Hasta luego.